Vamos a continuar con el módulo 6 sobre inferencia estadística y en particular sobre la estimación de parámetros, y en este vídeo vamos a hablar sobre el error de muestreo y su relación con el tamaño de la muestra, y terminaremos enunciando el teorema del límite central. El error de muestreo es una consecuencia lógica de representar a la población mediante una muestra, es decir, mediante un subconjunto de la misma. Vamos a imaginarnos que queremos responder a esta pregunta: ¿cuál fue la nota media de los estudiantes de matemáticas de sexto de primaria en España? La población serían todos los estudiantes que cursan sexto de educación primaria en España. La muestra que podemos tomar son 1.500 estudiantes seleccionados al azar, es decir, no vamos a poder abarcar toda la población, sino que tomamos esta muestra. Si calculamos la nota media de la muestra, obtenemos, por ejemplo, un 7,4. Bien, pues ese 7,4 evidentemente no sería la media de la población, puesto que tenemos asociado un error de muestreo. La muestra puede no ser 100% representativa de la población. ¿Cómo podemos hacer para estimar ese error de muestreo? Pues podríamos tomar todas las muestras posibles de, por ejemplo, 1.500 estudiantes seleccionados al azar a partir de los integrantes de la población y calculamos la nota media en cada uno. Esto es lo que llamamos la distribución de muestreo de la media. Vamos a ejemplificar esta cuestión con un ejemplo que ya de antemano decimos que es poco realista, ya que tenemos una población que vamos a considerar que es una clase de 5 estudiantes, es decir, tenemos una población de 5 sujetos, que son los sujetos A, B, C, D y E. Cada uno de ellos tiene una nota en una determinada asignatura de 7, 6, 4, 5 y 9 respectivamente. Evidentemente, en este caso es muy sencillo calcular la media de la población, no necesitaríamos nada más que aplicar las fórmulas que conocemos para la media en estos 5 números. La media que obtenemos es 6,20. Vamos, por razones del ejemplo, a considerar que solo podemos considerar una muestra de 4 estudiantes de estos 5. Entonces, las posibles muestras que podemos tener en cuenta serían ABCD, ABCE, etc. Es decir, los 5 estudiantes de la población tomados de 4 en 4. Bueno, pues si calculamos la media para cada una de estas muestras, simplemente utilizando las notas de cada estudiante, llegamos a todos estos números, que son diferentes y diferentes a la media de la población, con lo cual estamos viendo claramente que existe un error debido al muestreo. Ninguna de estas muestras representa completamente bien a la población y por tanto existe el error de muestreo. Vamos a ver un efecto interesante, que es que cuanto mayor es el tamaño de la muestra, menor tiende a ser el error de muestreo. Vamos a considerar primero que el tamaño de la muestra, en el mismo ejemplo que trabajábamos antes, es de 2, es decir, que cogemos, en lugar de 4 estudiantes para cada muestra, cogemos 2 estudiantes para cada muestra. En ese caso, el número de muestras sería de 10, es decir, podemos coger el estudiante A y el B, el estudiante A y el C, el estudiante B y el E, y así, ¿no? Pues hay 10 posibilidades que representamos aquí en este diagrama de puntos. Si cogiésemos tamaño de muestra 3, es decir, 3 estudiantes en cada muestra, los puntos para la media de cada uno de esos agrupamientos de 3 en 3 serían estos de aquí. Tendríamos 10 posibles muestras. En el caso de que el tamaño de la muestra fuese de 4 estudiantes, es el mismo ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, y tendríamos la posibilidad de formar 5 muestras diferentes, cuyas medias representamos aquí con los puntos verdes. Aquí en rojo representamos la media de la población, que recordemos era 6,20. Lo que se aprecia aquí, viendo estos diagramas de puntos, es que la dispersión de los puntos, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, es menor y se va agrupando más en torno a la media de la población. Por lo tanto, el tamaño de la muestra influye en el error de muestreo. En particular, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor va a ser el error de muestreo. La media del muestreo, otra propiedad importante, coincide con la media de la población independientemente de cuál sea el tamaño de la muestra. Es decir, si para los ejemplos anteriores, cuando los tamaños muestrales eran de 2, de 3 y de 4, con números de muestras de 10, 10 y 5, calculamos la media de esas distribuciones, nos sale 6,2, que es la misma que la media que habíamos calculado para la población. Es decir, que cada una de esas medias de las distribuciones de muestreo nos salen iguales que la media de la población. Y por otra parte, la desviación estándar de la media muestral sale menor cuanto
mayor sea el tamaño muestral. Y aquí se puede apreciar. Simplemente calculamos empleando las fórmulas que conocemos para la desviación estándar o típica y nos sale para un tamaño muestral de 1, 1,18, para un tamaño muestral de 2, 1,05, 0,70 y 0,43 para un tamaño muestral de 4. Es decir, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menos dispersos están los datos, que era lo que habíamos visto anteriormente, y por tanto menor será el error de muestreo. Es decir, recapitulando, tenemos que para distintos tamaños muestrales la media siempre es la misma que la de la población y que la desviación típica se va haciendo cada vez menos. ¿Cómo podríamos calcular la desviación estándar de la distribución muestral? Bueno, pues se puede demostrar que si la variable medida se distribuye normalmente con una media mu y una desviación estándar sigma, para un conjunto de muestras de tamaño n, la distribución muestral de la media, que llamamos x barra, también se distribuye normalmente y su desviación estándar se puede calcular así, una fórmula que aplicaremos muy habitualmente en los siguientes módulos. Simplemente dividiríamos la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Por último, conviene señalar que el teorema del límite central nos indica que cuando el tamaño de la muestra es relativamente grande, la distribución muestral de la media, x barra, sigue aproximadamente, se comporta como una curva normal. Y esta aproximación es tanto mejor cuanto mayor sea la muestra. De aquí se puede deducir la importancia que tiene tener muestras numerosas y representativas de la población. Esto tiene una implicación importante, el hecho de que siga la distribución normal, puesto que podemos extraer datos utilizando la distribución normal como modelo de nuestra distribución. Por ejemplo, si la media en España en matemáticas de los estudiantes de primaria es 6,75 y la desviación estándar es de 1,20, podríamos determinar el porcentaje de estudiantes que están por encima de una nota de 8,0 sin más que aplicar lo que ya sabemos sobre la distribución normal. Primero tipificaríamos la variable 8, utilizando la fórmula correspondiente, el valor tipificado de la variable es 1,04 y en la tabla podemos calcular, podemos ver cuál es el área que tenemos aquí sombreada correspondiente a notas mayores de 1,04 tipificadas y nos sale un 0,1492. Por lo tanto, hay un 14,92% de los estudiantes en España que superan una puntuación de 8 en matemáticas.